Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Como dijo el pastor, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y hoy yo soy el milagro viviente que ustedes ven acá, que mi Dios poderoso ha hecho. Porque Él movió la piedra y me llamó por mi nombre y resucitó mis órganos, que ya no funcionaban, que ya los médicos decían colapsados. Pero Dios es grande y maravilloso. Y aquí estoy porque mi corazón está lleno de gratitud, así como dice el pastor, que no nos cansamos, porque la gratitud es lo que expresamos para agradecer al Señor. Y tenemos que darle gracias a Dios en todo momento, expresar nuestra gratitud, porque cada día sé que todos recibimos milagros. Tenemos que expresarlos, amados hermanos. Este fue un proceso. Yo estoy aquí parada para no engrandecer en ningún momento las obras del enemigo, mucho menos las obras de la enfermedad. Yo estoy aquí para confesar y dar testimonio del Dios Todopoderoso. Fue un proceso aproximadamente de 2 años, un total de 7 cirugías. Y fueron 2 prácticamente en 2013, y nosotros estuvimos viviendo un tiempo en Panamá por trabajo de mi esposo, gracias a Dios, y estuvimos allá. El 2014 fue un año difícil, pero la misericordia de Dios y su presencia estuvieron con nosotros en todo momento. Para el 2014, para el tiempo de abril, después de estar allá muy bien, tener un lugar muy cómodo para vivir, escuela, seguro, salud, carro, de un día para otro no existían. De un día para otro todo se había terminado. Un domingo teníamos todo eso, un lunes no estaba. Solo aquel que nunca nos deja. El jueves yo estaba sentada frente a un oncólogo y él me dijo: no le puedo decir si es cáncer, necesitamos hacer más exámenes. Cuando a uno lo remiten a un oncólogo, a uno le tiemblan las piernas, porque uno ya sabe, cuando el médico le dice no puedo seguir con usted, le remito a un oncólogo. Entonces decidimos en la situación regresarnos para acá, para Honduras. Era difícil, estábamos en una situación difícil, pero el Señor estaba ahí guiándonos. Recuerdo que teníamos programado el viaje para cierta fecha, pero yo me puse muy mal mucho antes, y el Señor, bueno, en su misericordia y todo, hizo que pudiésemos mover el viaje para tiempo antes. Y yo vine acá, un sábado yo amanecí muy mal, y lloré de dolor, porque era fuerte los dolores. Yo esa vez recuerdo que empecé a botar bolas de sangre. Yo iba al baño y me salía sangre. Yo fui tal vez 15 veces al baño y me salía sangre. Y decidimos, vámonos. Recuerdo que el Señor en su misericordia hizo que me viniese en un vuelo directo, sin escala, bendito Dios. Tan mal venía que se me acercó la aeromoza y me preguntó: ¿usted está segura que puede viajar? Yo le dije: sí. Yo venía en el avión, el Señor me dio fuerzas, porque yo iba al baño cada rato y seguía sangrando. Yo llegué aquí, una ambulancia me estaba esperando, mi familia aún no sabía las condiciones en las que yo venía, y ellos fueron a recogernos al aeropuerto, y lo que ellos esperaban era encontrarnos y abrazarnos, la emoción de vernos, y yo salí en una silla de ruedas prácticamente hecha un nudo, porque las fuerzas mías estaban agotadas, yo no podía sostener mi cabeza. Y yo recuerdo que fue duro encontrarnos, y recuerdo nos abrazamos y lloraron, porque eran casi 30 libras menos las que yo traía. Y ahí empezó la situación, llegamos al hospital y los médicos empezaron a decir que eran enfermedades autoinmunes, empezaron a hablar de muchas enfermedades de esas que no tienen cura, de que uno tiene que estar sometido a tratamientos bien difíciles. Y continuamos, salí del hospital y empezaron a hacerme exámenes mucho más extensos, más exhaustivos, tomografías, y no aparecía nada. Pero todo esto, yo estaba muy delgadita. Recuerdo que yo tenía el cabello muy largo y a mí se me caían como los pedazos, la mitad del cabello se me caía. Y el médico me hacía exámenes
me dijo el médico al final, necesitamos hacer una cirugía explorativa porque los exámenes no dan nada claro, no se sabe qué es y no podemos dar un diagnóstico. Para el 23 de junio yo estaba en el quirófano, aunque yo tuve que entrar antes, la cirugía estaba programada, pero el intestino colapsó, no siguió funcionando, yo tuve que entrar de emergencia y fui sometida a una cirugía aproximadamente de 6 horas. Cuando yo salí de ahí, lo que mis ojos vieron me causaba dolor, hermanos. Yo salí con una bolsa, una parte de mi intestino aquí de fuera, con una bolsa para yo poder hacer mis necesidades por ahí. Salí con una bolsa acá para hacer mi pipí. Salí con otra bolsa por acá donde drenaba líquido. Venía con un tubo en el uréter. 5 órganos fueron retirados porque lo que había era un tumor que se había alojado bajo la pelvis y había amarrado muchos órganos. Gracias. Y los había enrollado. Por eso el intestino dejó de funcionar porque lo amarró y como que lo socó. Pero Dios es misericordioso. Yo nací con un riñón, Él sabía por qué. Para decir ahora que Él no permitió que ese riñón fuese tocado. Y yo me maravillo por eso, porque imagínense un riñón que hubiese sido enrollado, el Señor no permitió. Y así continuamos, cambió mi vida. Yo le agradezco mucho a mi familia, recibí un gran apoyo. Yo sé que todos aquí oraron y sus oraciones fueron escuchadas y subieron al trono. Continuamos y llegué a la casa, hermanos. Me dolía verme, estaba flaquita, el pelo así, como que se me había hecho como un nudo porque no podía comer, porque como no podía anteriormente, no podía hacer mis necesidades bien, tenía que estar tomando solo leche vitaminadas o sopitas o cosas suaves. Y llegué y estaba tan flaquita y me dolía verme. Y yo le decía, Señor, va a pasar de mí, yo tengo una familia, Padre, que tú me diste, unos hijos que yo sé que me los diste con propósito, Padre Celestial, y yo tengo la certeza que los voy a ver realizados, y yo tengo fe, Padre Celestial, que los voy a ver sus hijos, y por qué no los hijos de sus hijos, y me los voy a sentar sobre mis piernas, le decía yo. Antes de todo, en diciembre, antes de que todo esto se agravara del 2013, yo estaba en la iglesia, estábamos ahí en Panamá, y recuerdo que oí la voz del Señor que me dijo, hija, tú eres sana de aquí para abajo. Y yo dije, pero yo pensé, yo no estoy enferma, pero gracias, Señor, tú eres sana de aquí hacia abajo, me dijo. Y yo me agarraba de esa palabra porque yo la había escuchado. Yo decía, yo soy sana para la honra y gloria de Dios, aunque mis ojos lo que están viendo me causa dolor. Yo creo, Padre, yo creo en tus promesas. Yo sé que tú hablaste en el principio, Él habló y todo fue hecho. Y así va a ser en mí, Padre. Yo voy a ver tu gloria en mi vida. Y seguí mi alma, porque mi alma hablaba, pero mi espíritu también. Y mi alma preguntaba y mi espíritu contestaba. El Espíritu del Dios Todopoderoso que está aquí en nosotros confortaba y me daba fortaleza. Llegué, el Señor me dio la fortaleza de andar, de salir, de no quedarme encerrada, porque aunque venían ataques, yo decía, no me da Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y yo salí, hermanos, con mi bolsa ahí, y no me daba pena, porque no era culpa mía, y salí. Y yo dije, empecé a salir y sentí que me recuperé, y todos me miraron, y me empecé a poner bonita, empecé a recuperarme. Pasó el tiempo y estuvimos muy bien, pasaron unos meses y llegaba el tiempo otra vez de volverme a la cirugía. A todo esto los doctores seguían insistiendo de que yo tenía una enfermedad autoinmune y tenía que estar con unos tratamientos. Esta enfermedad es una enfermedad de Crohn, le llaman ellos, que el intestino o el cuerpo se ataca y el intestino se va como cayendo en pedacitos. Pero bendito Dios, no aceptamos esa palabra. Le doy gracias a Dios por mi esposo que estuvo ahí y decía, no, ella no tiene eso. Para la gloria del Señor, fui muy apoyada por muchas congregaciones, de esta en especial, a la
seguíamos y llegué a la próxima cirugía y yo dije, bueno, entro a cirugía, ya me van a conectar y todo va a estar bien, voy a llegar a mi casa y felicidad. Llegué, fue una cirugía aproximadamente de 6 horas también, ¿verdad? En el cual los médicos se dieron cuenta que se habían pegado todos los órganos porque al quitar los otros, para cicatrizar, como que se juntaron los intestinos, el intestino delgado se juntó con otro órgano y estuvieron un muy buen rato. Me conectaron, yo llegué a casa y creímos que todo, bueno, ya se terminó y empieza, hermanos, una situación difícil. El intestino le nacía una carne por adentro. Y dice, cuando me hacían los exámenes, el huequito que había quedado era como la punta de un lápiz. Y yo no podía defecar. Y venían unos dolores fuertísimos a mí, pero fuertísimos, como las contracciones de parto, que uno no las puede evitar. Eran unos dolores tan fuertes que se me acalambraban, se me abultaban las pantorrillas, los músculos de la pierna, todo esto era un dolor terrible. Anteriormente, cuando salimos de la primera cirugía, entraron 5 cirujanos porque como que fue noticia en el hospital y tuvo que entrar el nefrólogo por la cuestión del riñón, el proctólogo, entró el urólogo y el oncólogo y en fin, gracias. Y entraron, pues estaban ahí. Cuando yo salí y entregaron la biopsia, yo fui otra vez con ellos, el médico me dijo, salimos aplazados, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo, creíamos que era otra cosa. Nunca nos imaginamos, o sea, ellos esperaban que eran 3 meses de vida y que ellos iban a entrar a cirugía, me iban a sacar el intestino para que yo pasara mis 3 meses pudiendo evacuar, pero Dios todo misericordioso tenía otros planes, porque esto no era para muerte, sino para glorificar el nombre de Dios. Y recuerdo que había uno que todavía me decía, pero usted está segura, me decía, que no le salió algo feo, algo malo. No, doctor, le decía, no me salió negativo, pero usted está segura, sí, le decía yo, es que eso era bien feo, me dice. Y es cierto, las fotos son feas, o sea, lo que ellos sacaron ahí es bien feo. Y bueno, me decía el otro, salimos aplazados, decían. Y yo decía, bueno, aquí estoy. Y ellos decían, sí, delgadita y todo, pero aguanta, porque se imaginan. Y yo les decía, es porque yo tengo a alguien que me sostiene, les decía yo, sí, y una actitud positiva. Es porque Dios tengo un Dios que me sostiene y me ha dado espíritu, le decía yo, de poder. Y ahí íbamos, y yo lo creía. Pues les cuento, salí de la segunda cirugía en la que de la segunda, de esa otra parte, en la que creímos que ya está conectado el intestino y todo bien. Ahí fue cuando empezaron los dolores, ahí fue cuando empezó, como por decir, un sufrimiento en la carne fuerte, porque me dolía, hermano, me dolía. A diario yo tenía que estar tomándome 1 litro de laxante, porque no podía tomar un laxante común por aquella del riñón, sino que tenía que tomar un laxante muy especial y eso me debilitaba, porque imagínense, tomar solo líquido para sostenerme, que eran unas leches horribles, tomar 1 litro de laxante al día, o sea, y aparte que cuando uno viene de cirugía viene muy débil, y eso me hacía ir al baño, pero antes de que eso me daban unas contracciones terribles, y yo le decía, Señor, yo tengo una promesa, decía, tú hablaste a mi oído que yo era sana, y él me decía, sí, hija, como todo un caballero, yo llego a tiempo, me decía, ni un día menos, ni un día después, pero yo quiero que ya llegue, Señor, le decía yo, porque estoy cansada, y yo le decía, ya no puedo más, mi carne se dolía porque yo ya no podía más. Y recuerdo que